Como un barco que encalla en un puerto al que nunca quiso llegar, así me sentí cuando todo empezó a torcerse. Nunca creí que perdería el rumbo de esa manera. Me llamo Alejandro, y hoy les cuento cómo el eco de una traición puede teñir cada rincón de tu vida. Todo comenzó una noche cualquiera, con la lluvia golpeando las ventanas de mi estudio y mi mente dando vueltas como un remolino. Pensé que controlaba mi historia, hasta que descubrí el secreto que cambió cada plan al que me aferraba. Ese día, al volver a casa, encontré su perfume en la almohada. Al principio me negué a creerlo. Debe ser memoria, me dije. Pero el olor persistía, pegajoso, burlón. Revisé mi teléfono y vi mensajes borrados, conversaciones descuidadas, pruebas de algo que nunca imaginé. Mi compañera, mi amiga, mi refugio, me había estado engañando. Las palabras aparecían fugaces. Lo siento, no quería, y más abajo, el nombre de otro hombre. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien hubiera perforado mi pecho con un cuchillo invisible. Empecé a cuestionarlo todo. Las risas compartidas, las promesas susurradas en la oscuridad, el futuro que planeábamos. ¿Cuántas eran mentiras? Al pensar en cada gesto cómplice, en cada te amo pronunciado con tanta convicción, un dolor sordo me atravesó. Eran manos mágicas haciéndome creer que cada caricia era real. Y mientras la angustia crecía, recordé aquel consejo de mi abuelo: el peor de los monstruos vive dentro de nosotros, y cuando se suelta, lo destruye todo. Nunca imaginé que yo sería ese monstruo despiadado con mis propias inseguridades. Las horas se volvieron horas X, una tras otra, sin pausa. Me vi convertido en un detective improvisado. Seguí sus pasos, revisé sus redes sociales, hablé con extraños que nunca supe que conocía. Cada pista alimentaba mi furia, y a la vez, mi tristeza. ¿Cómo podía querer a alguien que jugaba con mis ilusiones? El engaño era tan sutil que había florecido en un terreno abonado por mi exceso de confianza y mi miedo a perderla. La dualidad me consumía, rabia contra ella y rabia contra mí mismo, por mi ceguera voluntaria. Cuando finalmente la encaré, todo explotó. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas o quizá genuinas, nunca lo sabré. Me habló de arrepentimiento, de un error que no volvería a cometer, de dolores propios que no supo compartir conmigo. Pero en su voz sonaba la justificación, esa trampa mortal que convierte la disculpa en manipulación. Sentí que me estaba robando la razón, moldeando mi culpa hasta que casi creí ser yo el culpable. Y en ese instante, comprendí que el perdón no siempre libera, a veces ata más fuerte. Me fui de la casa sin decir palabra, con el eco de su llanto tras de mí. Caminé sin rumbo, con la tormenta interna desatada. Cada relámpago parecía revelar un rincón oculto de mi propio corazón. Pensé en todo lo que habíamos construido y en cómo lo había perdido en un parpadeo. Había pasado de ser amante a sospechoso, de confidente a prisionero de mis propios miedos. Ahora estoy aquí, frente a ustedes, y todavía siento el dolor en las manos, en la voz. Porque esa misma voz que usé para prometerle eternidad, hoy tiembla al narrar esta historia. La pregunta es: ¿puedo volver a reconstruir el barco fragmentado de mi vida? ¿O tendré que hundirlo hasta los cimientos para renacer de las cenizas? Mañana les contaré cómo decidí enfrentar la verdad y qué consecuencias tuvo ese choque con mi propia sombra. Pero por ahora, debo dejarles con esta duda: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por perdonar a quien te rompió el alma? Sentí el frío de la madrugada calándome hasta los huesos mientras caminaba por calles desiertas, con el sonido de mis pasos retumbando en el pavimento. Cada farola encendida parecía interrogarme con su luz amarillenta: ¿qué vas a hacer ahora? La aguja de la culpa y la rabia giraba sin control dentro de mi pecho, y en cada giro me recordaba la traición enterrada en aquel beso furtivo y esas caricias a escondidas. Me refugié en un pequeño café 24 horas, con las ventanas empañadas y el aroma a café amargo, intentando aferrarme a algo que me conectara con la realidad. Pedí un expreso doble y me senté en una mesa junto al ventanal. Vi mi reflejo, ojos rojos, barbilla temblando, camisa arrugada. Era mi propio fantasma, pero con un hielo interno que no me dejaba descansar. Cada sorbo quemaba mi garganta, mezclando la cafeína con el nudo de amargura que no me permitía pensar con claridad. Intenté llamar a un amigo de confianza, pero no me salían las palabras. ¿Cómo explicar que el dolor era tan profundo que me temblaban los dedos? Colgué antes de que él contestara. Necesitaba aislarme, enfrentar ese dolor sin ataduras. Me hundí en mis pensamientos más duros,
La duda de si yo había sido suficiente, de si mis silencios habían empujado a ella hacia otro refugio. ¿Había fallado como amante? ¿Como amigo? ¿Como la única persona a quien confié mis secretos más oscuros? Fue entonces cuando la vi. Una mujer sentada al fondo, solitaria, con un cuaderno y un bolígrafo, garabateando furiosamente. El gesto de su frente fruncida me recordó a mí mismo hace años, cuando las heridas del pasado me sacudían cada pensamiento. Me levanté y me acerqué sin pensarlo. ¿Estás bien?, le pregunté con voz ronca. Cerró el cuaderno y me miró con ojos que ardían en una mezcla de curiosidad y empatía. No del todo, contestó, y en su voz se coló una lágrima que no llegó a caer. Me invitó a sentarme en su mesa. No sé por qué lo hice. Tal vez buscaba un rescate en una desconocida, una chispa de comprensión que me afirmara que el mundo no era solamente un lugar de traición y desesperanza. Comenzamos a hablar, primero de trivialidades, el clima, los horarios del café, el libro que llevaba en la mochila. Poco a poco, la conversación se volvió más íntima. Descubrí que su nombre era Martina, y que escribía sobre sus propias cicatrices, usando la tinta como terapia. Mientras ella hablaba de cómo perdió a su padre en un accidente y de cómo su madre la había culpado de no llegar a tiempo, sentí que mi terror emocional hallaba un espejo. Sus palabras eran puñaladas que, sin embargo, sanaban algo dentro de mí. Era el dolor compartido transformándose en fuerza. Me contó de noches en vela, de la ansiedad que se aferraba a sus pulmones y la culpa que le quemaba la piel. No evitó hablar de manipulación, de cómo su prima le hacía creer que todo era su culpa, y de cómo rompió ese lazo tóxico para recuperar su voz. Con cada frase, sentí que antiguas ciudades de inseguridad se derrumbaban. Comprendí que, si bien la traición que viví había sido monstruosa, también era un espejo de mis propios miedos. La necesidad de control, la adicción a la certeza, el terror de no ser amado por lo que soy. Martina encendió una luz tenue en mi interior. Quizá el camino no consistía en reconstruir el barco donde me traicionaron, sino en construir otro desde cero, tomando prestadas las tablas de mi propia resiliencia. Pero justo cuando sentía que esa conversación era un salvavidas, algo quebró mi recién nacida esperanza. El mesero le trajo un mensaje. Un sobredoblado con mi nombre garabateado en tinta roja. Lo tomé sin pensarlo, lo rasgué con desesperación y encontré una fotografía. Yo, sonriendo al lado de mi ex, en un momento de felicidad que yo creía enterrado. La imagen estaba marcada con una línea gris que la dividía en dos partes. En una mitad, nuestra sonrisa intacta, en la otra, el rostro de ella con la mirada vacía. Y en la parte de atrás, una nota breve: siempre regresarás a donde sufriste. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volteé a ver a Martina, pero ya no estaba. El café lucía vacío, como si el mundo hubiera decidido arrojarme de nuevo a mi soledad. Afuera, la lluvia había cesado, pero yo sentía una tormenta interna más violenta que antes. La duda se coló con uñas afiladas. ¿Quién me había enviado esa foto? ¿Mi ex con ganas de hundirme, o alguien más jugando con mis fantasmas? La ansiedad regresó con fuerza, oscureciendo cualquier atisbo de claridad que Martina hubiera traído. Guardé la foto en mi chaqueta y salí del café al filo del amanecer, con el corazón en vilo. La nota latía en mi bolsillo como una amenaza. Volvería a pisar el terreno donde todo se rompió, o huiría para siempre de ese puerto maldito. Mi mente se debatía entre enfrentar el origen de mi herida o construir un refugio inquebrantable lejos de allí. Y mientras avanzaba por la acera, el sol empezaba a asomar tímido en el horizonte, prometiendo un nuevo día, pero sin decirme si sería un día de redención o de desolación. ¿Seguiré el rastro de quien me envió esa fotografía, o renunciaré a buscar respuestas para curar mi herida? Mañana les cuento cómo decidí lidiar con ese mensaje y que descubrí al atreverme a volver al lugar donde el engaño nació. Pero por ahora, debo dejarles con esta pregunta. ¿Hasta dónde llegarías para saber quién está jugando con tus recuerdos más dolorosos? Sentí el pulgar temblar al rozar el botón rojo de la grabadora. El silencio se estiró como una tela mojada, y el clic apagado resonó en mis oídos como un disparo sordo. Durante un instante, temí haber activado una trampa. Quise soltar el aparato y salir corriendo, pero algo dentro de mí, una curiosidad macabra, me impidió dar ese paso. La primera pista llegó en forma de estática, un zumbido agudo que se empeñaba en traspasar el aire. Después, una voz conocida, ahogada por el eco de un cuarto pequeño, empezó a titilar entre ruidos de fondo. Al principio no reconocí las palabras, como si el miedo retorciera cada sílaba.
Pero luego, la voz se aclaró y caí en la cuenta de quién hablaba. Era ella. No quiero herirlo más, pero ya no puedo sostener la mentira. Alejandro se merece la verdad, aunque duela. El tono era grave, áspero, un hilo de arrepentimiento pagando su precio en cada consonante. Sentí un escalofrío al comprender que escuchaba una confesión íntima, grabada sin mi permiso, en un lugar tan parecido a nuestra habitación. La voz continuó: lo hice porque necesitaba sentirme importante, y cuando tú estabas ausente, él llenaba el vacío. No lo planeé, no quise que fuera así, pero me atrapó con sus palabras, y me dejé llevar. Cada palabra era una daga girando dentro de mí. La traición ya no era un concepto abstracto, era sonido, era prueba, era la mujer que amé admitiendo su culpa al micrófono. Un segundo parlamento afloró: hay algo más. No se lo he contado a nadie, ni a ti, Alejandro. Yo también lo engañé antes de encontrarte a ti. Con tu mejor amigo. Fue un error de una noche sin sentido, pero guardé el secreto por miedo a romperte. La revelación me paralizó, no bastaba con una traición, había un remolino de engaños que me arrastraba hasta un abismo desconocido. El cuarto se llenó de suspiros ahogados y de un silencio tan pesado que creí sentirlo posarse en mis hombros. Luego, una voz masculina interrumpió: déjala tranquilo, no es asunto tuyo. Era la voz de él, de mi supuesto rival, justificándose, reclamando un territorio que ya no existía. El eco de su autoridad temblaba con arrogancia. Mis manos sudaban frío. Me debatí entre apagar la grabadora y huir, o dejar que el dispositivo siguiera extrayendo cada secreto enterrado. Decidí avanzar. El siguiente fragmento hablaba de manipulación, de cómo él aprovechó mis inseguridades, plantando mentiras sobre mi pasado para que yo sospechara de ti, de nuestra historia. Comprendí que no solo ella jugó conmigo, él fue el titiritero que movió los hilos de mi paranoia. A través del micrófono, la escuché relatar noches en las que él le decía que yo la había engañado primero, inventando pruebas falsas, fotos trucadas, mensajes anónimos. Me prometió protegerme, pero me usó para herirte. Y cuando entendí que estaba destruyéndote, quise romper con todo, me asusté. Cada revelación encendía un fuego de ira y lástima en mí. Ira contra ellos, lástima por mí mismo, por haber sido tan ciego, por haber permitido que dos personas jugaran con mi realidad. La grabadora capturó un estertor final, un sollozo de ella, sincero o ingeniosamente cedido al teatro de la vergüenza. Perdóname, Alejandro, o al menos dime que puedo resarcir este daño. Y después, silencio otra vez. En ese instante supe que tenía un arma de doble filo. Podía usar esas confesiones para arruinarles la vida, difundirlas en redes, hundirlos como ellos me habían hundido a mí. Pero a la vez, era mi única oportunidad de entender, de exorcizar el dolor. El dispositivo crujía en mi mano como un corazón roto, latiendo para recordarme que, a partir de ese momento, nada quedaría en penumbras. Sin previo aviso, el chirrido de la puerta detrás de mí me sacudió. Al girar, vi la silueta de mi ex que emergía de las sombras del pasillo. Sus ojos, vidriosos de culpa, se posaron en mí. ¿Por qué? Apenas susurró. Un torrente de emociones se destapó, rabia, dolor, compasión y confusión se enredaron en mi garganta. Levanté la grabadora frente a ella y la voz me tembló. ¿Por qué me lo grabaste todo? Tenías derecho a esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación y de un atisbo de súplica. Ella retrocedió, la culpa golpeando su pecho. Quería que entendieras, que supieras la verdad sin interpretaciones. Pero la verdad es un cuchillo con dos filos, y el tajo era profundo. En ese momento, sentí que la casa misma contuvo el aliento. La tormenta había dejado de llover afuera, pero en mi interior la marea subía con furia. Frente a mí estaba la mujer que amé, con la mirada abierta como un rectángulo de dolor, y yo sostenía, temblando, la prueba de su confesión. Me quedé en silencio, conteniendo un grito que amenazaba con romperme el pecho. Debía enfrentarla con esas grabaciones o escucharla de nuevo para encontrar matices que me salvasen de la devastación total. La grabadora seguía activa, esperando mi decisión. Y mientras ella avanzaba un paso, con las manos vacías y el alma expuesta, la sombra del pasado se cernía sobre nosotros. La pregunta quedó en el aire, tan punzante como la primera nota de esa cinta. ¿Estoy dispuesto a usar la verdad como arma contra quien una vez juró amarme, o encontraré la fuerza para perdonar, pese a saberlo todo? Sentí como el peso de la grabadora me apretaba la mano,
y su luz roja parpadeaba como un ojo acusador. En ese silencio estremecedor, mi ex dio un paso al frente, con el rostro demudado por el remordimiento. Alejandro, no sabía qué otra forma había de ser honesta contigo, murmuró, la voz llena de fisuras. La habitación parecía haberse encogido, como si las paredes quisieran escuchar cada sílaba confrontada. Quise gritarle mil cosas, exigirle explicaciones, exigirle furia, reclamarle el daño causado. Pero en lugar de eso, me sorprendí bajando el volumen del artefacto con un pulgar tembloroso. El silencio se hizo aún más denso. La grabadora siguió operativa, dispuesta a revelar más secretos, mientras ella levantaba las manos, rendida. Fue mi pulso el que me traicionó, latió con fuerza, un tambor irracional de rabia y nostalgia entrelazadas. ¿Por qué no me hablaste antes?, pregunté en voz baja, pero cada palabra sonó como si saliera de una herida reciente. Sus ojos vidriosos se clavaron en mí. Tenía miedo de tus reacciones, respondió, y de sus labios brotó un sollozo. Aquella réplica me sacudió. El miedo, ese tirano silencioso, nos había gobernado a los dos, convirtiendo la verdad en una trampa mortal. Avancé un paso. Cada baldosa crujió bajo mis botas, marcando un ritmo acelerado de tensión. Quise arrojarle la grabadora, romperla contra la pared, borrar el testimonio de su voz, pero algo me detuvo. Comprendí que ese objeto era mi punto de inflexión. Era mi propia voz grabada la que más temía enfrentar. De repente, captar el eco de mi vulnerabilidad sonora me aterraba más que cualquier traición ajena. Ella inspiró con dificultad. Si lo escuchas todo, sabrás quién soy, con todas mis miserias, y quizá ya no me veas igual, susurró, como si el trueno en sus palabras amenazara con derrumbarnos. Ahora era yo quien dudaba. ¿Era justo despojarla de su dignidad exponiendo cada matiz de su dolor? ¿O debía guardarme esa grabación como cicatriz personal, sin convertir su arrepentimiento en espectáculo? Mi mente se dividió en dos voces, una gritaba juicio y castigo, la otra susurraba redención posible. Me quedé inmóvil, con la grabadora en la palma, su botón rojo clavado como la promesa de un precipicio. Entonces, una nueva idea cruzó mi mente. ¿Y si en lugar de usarla contra ella, grababa sobre esa confesión mi propia verdad? Hablar frente a ese micrófono, dejar salir mi rabia, mi vergüenza, mi voluntad de reconstrucción. Sin saber por qué, alcé el aparato y lo acerqué a mi boca. Antes de articular una palabra, sentí una presencia detrás de mí. Giré solo el tronco. Allí, recortada contra la claridad de la sala, estaba Martina. Su silueta conservaba la suavidad de aquel café nocturno, pero sus ojos eran ahora brasas de determinación. Parecía haber entrado sin hacer ruido, observando la confrontación como si fuera un cónclave secreto. Martina, alcancé a decir, sin comprender cómo había llegado. Ella se abrió paso hasta el umbral y tomó la grabadora con calma sorprendente. Mi ex retrocedió, exhausta, yo, aturdido. Creo que esto ya no es solo tu historia, afirmó Martina, la voz firme. He visto lo que sucede cuando la verdad se desboca sin control. No quiero ser ni juez ni verdugo, pero tampoco puedo permitir que sigas usando ese aparato como un martillo. El tiempo pareció detenerse. La tensión creció hasta un clímax insoportable. 3 presencias, 3 voluntades diferentes, y un objeto que contenía las piezas rotas de nuestra intimidad. Mi ex bajó la mirada y luego buscó mis ojos, como si necesitara permiso para pronunciar la siguiente línea. Yo la miré, confuso y herido, sin saber si albergaba aún un rescoldo de confianza o solo asco. Martina sostuvo el micrófono con delicadeza. Podemos escucharla juntos, pero con un acuerdo, nada de cámaras, nada de redes sociales, y solo hasta donde tú lo decidas, Alejandro. Solo si quieres entender, no para humillar. Mi pecho se apretó. Aquel ofrecimiento era un puente provisional entre el perdón y el castigo, el tipo de puente que temes cruzar, pero sabes que quizás sea la única forma de no hundirte en el abismo. La voz de mi ex tembló al hablar. Solo dime qué quieres hacer. Me giré hacia ella y luego hacia Martina. El aparato brillaba bajo la luz tenue, como un fragmento de vidrio pisado. Podía oprimir el botón de reproducir, retomar la confesión, enfrentar cada palabra, aunque me hundiera más. Podía apagarlo, escapar con la memoria intacta, o creando nuevas mentiras, y tratar de recomponer mi vida con lo que quedara en pie. Y ahí, en ese instante, el mundo se redujo al parpadeo rojo de la grabadora y a nuestras 3 respiraciones sincronizadas en la sala vacía.
La pregunta flotó tan densa como el humo de un cigarro imaginario. ¿Me atrevería a escuchar la grabación completa para hallar la verdad en medio de las sombras? ¿O renunciaría al conocimiento y saldría de allí, cerrando la puerta para siempre, sin saber si alguna vez podría volver a confiar? Sentí el pulgar temblar nuevamente al borde del botón de play. El rojo centelleo parecía un faro en la oscuridad de mi incertidumbre, una invitación al abismo. El silencio se adueñó de la habitación mientras yo sostenía la decisión con el pulso disparado. A mi izquierda, mi ex apretaba los puños contra el cuerpo, el rostro pálido como si la sangre hubiese decidido abandonarla. A mi derecha, Martina me observaba con una mezcla de compasión y autoridad, como quien asume el rol de guía en un rito de paso. De pronto, tomé aire y presioné. El sonido emergió con un siseo débil. Era mi propia voz, balbuceando respuestas inconclusas. Supe que lo siguiente sería un salto sin red. Cada palabra grabada podía herirme o liberarme. Cerré los ojos y dejé que la voz surgiera. Alejandro, me duele verte así. Sentí el nudo en la garganta cuando reconocí las sílabas de mi ex, sinceras y rotas. Esa confesión no era defensa ni justificación, era un te lo debo impregnado de temor. En la grabación, mis propias réplicas, inéditas para mí, resonaban con furia y con súplica. Solo dime la verdad. No soporto más mentiras. Palabras que ella me había transmitido durante aquella confrontación, pero yo no recordaba el tono exacto. Era como verme en un espejo roto. A continuación, un fragmento distinto, su voz, más suave, casi un murmullo, describiendo un gesto mío que había marcado su caída. Hablaba de la vez en que olvidé su cumpleaños, de mi indiferencia disfrazada de cansancio, y de la herida que abrió el día en que cancelé nuestros planes para atender un asunto urgente. No fue solo aquella noche en que me besó él, fue la suma de todos los días en los que no fuiste tú quien necesitó tu presencia. Un puñetazo directo al estómago. Comprendí que ella no solo traicionó mi cuerpo, sino mi corazón exhausto de esperar. Martina se acercó, dejó una mano ligera en mi hombro y me susurró, «Es tu historia. Escucha». Pero antes de que pudiera responder, un murmullo ajeno se filtró a través del micrófono. Mi voz, riendo con ella en un momento de felicidad tan vívido que el eco casi me arranca una sonrisa rota. Fue la grabación de nuestra risa, el sonido más dulce que luego devino en el más amargo de los recuerdos. El cuarto se inundó de contradicciones, mi perdón y mi condena, mi rabia y mi nostalgia. La cinta continuó. Esa misma conversación registró mi intento de reconciliación, mis promesas de cambio, mi idea de buscar ayuda juntos. Lo intentaré, lo juro, solo no me dejes, dije, y otra vez el martillazo de la verdad. Yo también había sido un acto de fe mal construido. De pronto, la grabadora saltó a un fragmento diferente, una voz desconocida, grave, con un deje burlón, susurrando por encima de la suya, no merece segunda oportunidad. Arruínalos a los dos. Era él, el hombre que orquestó la manipulación, riendo con un tono venenoso. Entendí que incluso esa voz había buscado ser parte de mi conciencia, alimentando mis dudas y mi furia. ¿Cuántas veces había sido yo mismo el cómplice de mi propia destrucción, escuchando esa voz interna en lugar de mi intuición? La tensión llegó a un punto de ebullición cuando, justo después de esa carcajada distorsionada, escuché un susurro, «Te quiero libre». Era mi ex, con una vulnerabilidad que quebraba el suelo bajo mis pies. Su declaración sonaba como un rescate, un intento de ofrecerme redención pese a sus culpas. El corazón me latió con fuerza, no era solo la grabación de ella rogándome perdón, sino la promesa de un camino compartido. En ese instante, el silencio invadió la cinta y, con él, todo el peso de nuestra historia. Las paredes parecían pulsar al ritmo de mis pensamientos. ¿Quería recuperar esa promesa, reconstruir la confianza a pesar de todo? ¿O debía hacer silencio para siempre y desterrar esa voz arrepentida de mi vida? Alcé la mirada y vi sus ojos, primero los de ella, implorantes, luego los de Martina, firmes. Sentí que me encontraban a mí mismo en esa encrucijada dolorosa. Mi mano apretó la grabadora con decisión repentina. «Basta», exclamé, y apagué el aparato. El clic sonó como el portón de un laberinto que se cerraba. La habitación quedó en penumbras, rota solo por un hilo de luz que entraba por la ventana. Me giré hacia ambas. Esto es demasiado para procesar ahora. No sé si quiero más grabaciones ni más verdades. Necesito tiempo. Sentí el aire vibrar con sus respiraciones entrecortadas. Mi ex dio un paso al frente,
con lágrimas desbordando la máscara de culpabilidad. Te esperaré, Alejandro. Martina asintió con una seriedad casi maternal. Date ese espacio. La verdad no sana si no te das permiso de curar. Sin más palabras, metí la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta y salí de la casa. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, como retándonos a reconstruirnos bajo su luz implacable. Cada paso crujía en el asfalto caliente, cada gota de sudor que resbalaba por mi sien era el precio de mi elección. No sabía si regresaría a buscar esa cinta ni si soportaría escuchar cada matiz de mis propias palabras. Lo único claro era que, al cerrar esa puerta, comenzaba un nuevo viaje. Un viaje en el que la verdad y el perdón serían dos caminos entrelazados, y donde la decisión de seguir adelante dependería de mi capacidad para transformar el dolor en algo distinto. Avancé por la acera, con la grabadora latente en mi bolsillo, sintiendo la brisa como un recordatorio de que la vida no espera por nuestras certezas. Y mientras dejaba atrás la casa y el pasado grabado, me pregunté, ¿tendré el valor de enfrentar de nuevo mi voz interior, o viviré para siempre huyendo de los ecos de mi propia historia? El sol me golpeó en la cara como un juez implacable cuando crucé la calle sin mirar atrás. La grabadora latía en mi bolsillo, un corazón mecánico que recordaba cada latido de mi traición y mi culpa. Sentí el asfalto quemar mis pasos, como si el camino hacia la salvación se derritiera bajo mis botas. Respiré hondo y dejé que la bocanada de aire caliente me recordara que aún estaba vivo, aunque sintiese que parte de mí había quedado atrapada en aquella casa silenciosa. Busqué refugio en un parque cercano, un pequeño oasis urbano donde el canto de los pájaros rompía el murmullo de la ciudad. Me dejé caer en un banco agrietado, las losetas grises entonando mi ánimo sombrío. El viento movía las hojas de los árboles con suavidad traicionera, parecían susurrar promesas de descanso, pero yo no sabía si podía permitirme bajar la guardia. Tomé la grabadora entre mis manos y la observé como a un fardo maldito. Guardarla para siempre o destruirla sin remordimientos. Mientras jugaba con el botón de encendido, mis pensamientos derivaron hacia Martina. ¿Dónde estaría ahora? Su gesto protector había sido mi faro en medio de la tormenta, y sin embargo, sentía que la había expuesto sin querer a los fantasmas que me acechaban. ¿Acaso mi historia merecía un testigo? ¿O debía aislarla de mi desastre emocional para protegerla? De pronto, mi teléfono vibró con insistencia. Al mirar la pantalla, vi un mensaje de ella. Estoy bien. Siempre que lo necesites, aquí estaré. Firmado, Martina. Un ligero calor ascendió por mi pecho, mezclándose con el sudor de la frente. Su apoyo me tentaba, me ofrecía un anclaje, pero también recordaba la traición que había brotado de confiados silencios. ¿Podría permitir que ella siguiera a mi lado sin convertirme en otro manipulador de su confianza? Guardé el teléfono y miré hacia el estanque del parque, donde algunas personas alimentaban patos con migas de pan. La imagen me pareció absurda, casi ofensiva. En aquel estanque, yo había sido alimento voluntario de dos depredadores que devoraron mi paz. Cada reflejo en el agua me devolvía la mirada de un hombre devastado, con la camisa sudada y el corazón deshilachado. Me pregunté si sería capaz de recomponer los hilos de mi autoestima o si terminaría hundido como una piedra. Entonces, un niño pasó corriendo y me lanzó una mirada curiosa, como si viera a un gigante triste. Su carita redonda y limpia me simbolizó la inocencia perdida. ¿Cuántas veces había guardado verdades dolorosas para que él no sufriera? Sentí un impulso de protegerlo de mi tormento. Con cuidado, saqué la grabadora del bolsillo y la deposité al lado, sobre el banco. La miré fijo, con el pulgar rozando de nuevo ese botón fatal. Una voz interior, más suave que la rabia y más potente que el miedo, me susurró: tienes dos opciones, cargar con el peso de esta historia para siempre o soltarla y reconstruirte. Cerré los ojos y recordé la cara de mi ex, pálida y pequeña detrás de la grabadora. Recordé sus sollozos sinceros, el miedo que habíamos compartido, la promesa temblorosa de un amor reconstruido. Y entonces, junté las manos como para rezar. De pronto, sentí un toque en el hombro. Abrí los ojos y vi a un hombre mayor, canoso, con un traje sencillo y una mirada amable. Señor, disculpe, necesita ayuda. Su voz era pausada, casi ritual. No sabía quién era, pero algo en él me transmitió paz. Asentí sin pensar. Él se sentó a mi lado y me dedicó una sonrisa suave. Sin preguntar demasiado, extendió la mano hacia la grabadora y la retiró del banco. Yo no lo detuve.
Me sorprendió mi pasividad. Este objeto parece pesar mucho. A veces lo mejor es entregarlo a otro para que lo destruyan y podamos avanzar. Hizo un gesto con la mano como si lo rompiera en 1000 pedazos. La sencillez de su consejo me golpeó con fuerza. No era necesario escuchar cada palabra grabada ni reproducir cada herida. Podía permitir que el pasado se convirtiera en un capítulo cerrado. «¿Y si lo destruyo?», susurré. «Podré olvidarlo». El hombre me miró con ternura. «Podrás sanar, al menos comenzarás. La memoria se conservará en ti, pero ese peso dejará de lastimarte el cuerpo». De pronto, el sol se filtró entre las ramas y iluminó su rostro. Su semblante irradiaba confianza, como si supiera algo que yo desconocía. Quise preguntarle quién era, de dónde había salido, pero antes de que pudiera articular palabra, su figura se desvaneció. Giré la cabeza y lo vi alejarse sin prisa, como un fantasma de bondad que había acudido a la hora justa. Mi pulso se aceleró. ¿Había sido real o producto de mi mente agrietada? Me quedé solo con la grabadora en la mano. El parque seguía lleno de vida, familias, ancianos, corredores, y yo sentí por primera vez un atisbo de alivio. Con determinación repentina, abrí el compartimento de cintas, con un movimiento seco, rompí la cinta por la mitad. Escuché el crujido de las bobinas y supe que, aunque jamás podría borrar las cicatrices, al menos estaba eligiendo no reabrirlas. Sin pensarlo 2 veces, lancé los fragmentos de cinta al aire, y el viento los arrastró hacia el estanque. Vi cómo caían cerca de los patos, flotando como pétalos marchitos antes de hundirse bajo la superficie turbia. Me levanté, con las piernas temblorosas, y respiré hondo. El acto fue liberador y aterrador a la vez. Mientras me alejaba del banco, sentí el aroma del césped recién regado y escuché la risa de un niño. El sol calentaba mi espalda, obligándome a caminar hacia adelante. Sabía que destruir la grabadora no cerraría todas las heridas, pero era mi primer paso para no vivir encadenado a la voz de mi pasado. Y mientras me adentraba en las sombras de un sendero cubierto de árboles, la pregunta brotó en mi mente, más clara que nunca. ¿Podré reconstruir mi vida sin las pruebas que me torturaron, confiando solo en la fuerza que aún duerme dentro de mí? El crujido de la cinta al romperse aún vibraba en mis oídos cuando me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El peso de la grabadora, antes casi insoportable, ahora yacía como metal inerte en mi mano. Dejé caer los fragmentos de plástico y cinta al suelo, y sentí como el aire volvía a fluir con menos resistencia en mi pecho. Era como si, al liberarme de ese corazón mecánico, hubiera abierto una válvula que permitía, otra vez, que la vida entrara con todas sus imperfecciones. Me incorporé con esfuerzo. La hierba bajo mis pies me recordó que el mundo seguía girando, indiferente a mis dramas. El niño que alimentaba a los patos alzó la vista y me sonrió con inocencia pura. Por un instante, sentí ganas de acercarme y pedirle perdón por toda la maldad que había permitido florecer en mi historia, pero comprendí que esa era la señal. No había nada que reprocharle al mundo, sino a mis propios miedos. Empecé a caminar por el sendero, con la chaqueta algo más ligera. Cada paso me alejaba, no solo del banco y de los restos de la grabadora, sino de la versión de mí mismo que vivía obsesionada con la certeza y el castigo. Pensé en mi ex, en sus sollozos y sus promesas, y en Martina, con su firme consejo que supo frenar mi impulso destructivo. Me di cuenta de que había dependido de otros para navegar mi propia tormenta, cuando, en realidad, tenía dentro un faro capaz de alumbrar mis decisiones. Al cruzar un estrecho puente de madera sobre un riachuelo, me detuve a contemplar las aguas claras. Reflexioné sobre todo lo que había vivido, la traición, la manipulación, el reconocimiento de mis errores y, finalmente, el acto simbólico de destronar la voz grabada. Entendí que las confesiones y las pruebas externas solo tenían el poder que yo les concediera. Si mi mente seguía reproduciendo antiguas heridas, ninguna cinta podría liberarme. La sanación debía nacer de mi voluntad de soltar. Un destello de sol se filtró entre las copas de los árboles y me recordó a aquel primer día en el café, cuando Martina apareció como un puente hacia la empatía. Comprendí que, en la misma medida en que había aprendido a perdonar, o al menos, a soltar el deseo de venganza, debía aprender también a perdonarme a mí, por haber confiado ciegamente, por haber permitido que mi miedo dictara mis acciones, y sobre todo, por no defender antes lo que realmente importaba, mi propia paz. Decidí que, al regresar al mundo cotidiano, lo haría tratando de reconstruir mis vínculos sobre nuevas bases. No iba a huir de los recuerdos,
pero si los guardaría en un cofre interno sin llave rota que pudiera volver a abrirse de golpe. Me prometí buscar ayuda profesional, hablar con honestidad sin necesidad de tornarme juez ni víctima, y acercarme a quienes me importaban con la valentía de un hombre que ya ha visto el abismo y vuelve con las manos libres. Mientras emprendía el regreso, noté que el cielo comenzaba a nublarse de nuevo, como si la tormenta tuviera ganas de darme un último desafío. Una brisa helada anunciaba lluvia. Podría interpretarlo como una amenaza, pero sonreí al pensar que hasta la lluvia escupe sus propias lágrimas antes de limpiar el aire. Y entonces, justo cuando puse un pie fuera del parque, escuché el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono. Era mi ex, con una sola línea: gracias por no rendirte conmigo. El asombro me paralizó un instante. ¿Se retractaría, vendría a buscarme, o sería simplemente un eco de nuestros antiguos miedos comunicándose a través de la distancia? Con el pulso acelerado, miré el cielo que ya dejaba caer las primeras gotas. Sabía que debía elegir, ignorar ese mensaje y seguir adelante, o responder con la verdad de quien ha decidido reconstruirse. La lluvia empezó a caer. Cada gota marcaba un compás de posibilidad. Y mientras apretaba mis puños para no dejar escapar la determinación, me pregunté, ¿estaba dispuesto a tender un puente hacia ella, usando las cenizas de la grabación rota como cimiento, o me mantendría firme en mi promesa de no revivir viejas heridas? La respuesta se deslizó en mi mente como un relámpago. El verdadero riesgo no era amar de nuevo, sino tener el coraje de ser humano, con todo lo que eso implica. Con la mirada clavada en el horizonte gris, levanté el pulgar y toqué responder. Y en ese instante, supe que la siguiente palabra que escribiría marcaría el inicio de la reconstrucción, o el fin definitivo de nuestra historia. Sentí el pulso retumbar en la yema de mis dedos mientras mis ojos se posaban en la pantalla. La conversación había quedado en escribiendo. Las gotas de lluvia trazaban senderos plateados sobre el cristal y mi reflejo se veía distorsionado, como un hombre al borde de un renacer o a punto de ahogarse en sus propios miedos. Con el pulgar tembloroso, adopté una decisión: no extender la agonía con frases vacías, sino escribir con la franqueza que tanto había temido usar. Empecé a tipear. No sé si estamos listos para mirar atrás sin herirnos otra vez, pero tengo algo que ofrecerte, mi verdad sin cinta de por medio. No hay condicionales ni grabaciones, solo el deseo de partir de cero o de cerrar esto para siempre. Dime si sigues aquí. Mandé el mensaje y apagué la pantalla, como quien lanza una botella al mar y no sabe si llegará a destino. Cada segundo de silencio era un puñal de incertidumbre. ¿Querría leerlo? ¿Evitaría el dolor que yo mismo había desatado? La lluvia arreciaba y me cubrió de un frío salobre que se colaba por encima de la camisa. Decidí caminar sin rumbo, dejándome llevar por los charcos que salpicaban mis pasos. Fue entonces cuando sentí un crujido leve bajo mis pies, un sobre blanco, empapado en tinta. Me agaché y lo recogí con cuidado reverencial. Mi nombre, escrito a mano, temblaba sobre la esquina. Lo abrí sin pensar. Dentro corría un papel doblado 2 veces. Leí con el corazón en un puño. Alejandro, no importa cuánto quieras huir o reconstruir, hay algo que debes saber antes de decidir. No fue solo él, ni solo yo. Hay una tercera voz en esta historia, alguien que te observa y mueve las piezas. Busca en tu memoria el lugar donde escuchaste una risa extraña justo antes de que todo estallara. Ahí hallarás la verdad que nadie te contó. El mensaje no tenía firma. Mi pulso, antes lento y decidido, se disparó de nuevo. Alguien había vuelto a entrar en mi vida para complicarla. La reacción de mi ex habría sido sincera, o formaba parte de este nuevo juego. ¿Podía confiar en Martina? ¿Y quién era esa tercera voz? La tormenta rugió con más furia, las ramas de los árboles se mecían como fantasmas en un velatorio, y yo me quedé de pie, empapado, sosteniendo ese papel como un diamante trizado. El eco de mi decisión de reconstrucción se vio opacado por la sombra de una traición aún más profunda. Alguien me había tendido una trampa, y yo, ingenuo, creía que el peor daño ya estaba hecho. Guardé el sobre en el bolsillo junto a la grabadora rota, sintiendo el peso de ambos como un testigo silencioso de mi historia. Por un instante, la memoria me llevó al rostro de Martina, esa aliada improbable que apareció en el momento justo. ¿Podría ser ella la autora del mensaje anónimo, intentando protegerme? ¿O sería el manipulador de siempre, intentando enredarme de nuevo para su entretenimiento retorcido? Entonces mi teléfono vibró, visto a las 5:42. Mi mensaje seguía sin respuesta.
El reloj de lluvia marcaba un compás inhumano. Cada gota caía como un registro exasperado de mis latidos. La ira y la incertidumbre chocaron dentro de mí. Quise gritarle a los cielos, regañar mi propia voluntad por creer en el perdón y la reconstrucción. Pero también sentí un calor, un resplandor de esperanza que todavía ardía en mi pecho. Si había aprendido algo de toda esta locura, era que no existía verdad sin riesgo, ni redención sin vulnerabilidad. Las luces de la ciudad parpadearon entre la cortina de agua. Respiré hondo, recogí mis cosas y me detuve un segundo para mirar el horizonte, donde las nubes parecían abrir un resquicio de calma antes del próximo vendaval. En mi mente resonó la analogía que había pronunciado al principio. El dolor es un barco que encalla para obligarte a construir otro casco, uno más fuerte. Ahora, con ese papel misterioso en la mano, entendía que mi nueva embarcación necesitaría no solo madera y clavos, sino también un mapa que nadie me había mostrado. Di un paso adelante, empapado pero decidido, puse rumbo a donde creyera que hallaría pistas. El café, la antigua casa, cualquier lugar donde la tercera voz pudiera haber grabado su secreto. La lluvia ya no me detenía. Al contrario, limpió mis ojos de niebla y me recordó que reconstruir no era regresar a lo conocido, sino navegar lo desconocido sin miedo a naufragar. Mientras avanzaba bajo la cortina de agua, la última línea de la nota retumbó en mi mente. Busca en tu memoria el lugar donde escuchaste una risa extraña justo antes de que todo estallara. Entendí entonces que, más allá de la traición, la manipulación y el perdón, este viaje era un laberinto de espejos donde la verdad se esconde en el eco de nuestras propias dudas. Y al atravesar el umbral del viejo café, con las gotas marcando un compás sobre la marquesina oxidada, supe que estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva, descubrir quién movía las piezas realmente, o perder para siempre la brújula de mi propia historia.